Si nuestra mente subconsciente, sin darnos cuenta, puede tullirnos o cegarnos, qué poderoso debe ser ese subconsciente y qué importante. Y Freud empezó su viaje para explorar la mente subconsciente, la mente que el hombre no conocía. Pero al principio el viaje fue muy penoso. En 1896, Freud habló a los médicos de Viena acerca del origen sexual de la histeria. Reinó el silencio. Fue como si hubiera un muro a mi alrededor. El presidente fue breve. Parece un cuento de hadas científico, dijo. Luego empezaron las insinuaciones acerca de mi moral. En ese tiempo estaba seguro de que mis pacientes eran presa de recuerdos penosos reprimidos en su subconsciente y también estaba seguro de que esos recuerdos reprimidos eran sexuales, casi siempre acerca de la seducción de una niña por su padre. El doctor Breuer no quería aceptarlo. Otros doctores, los más benévolos, me desdeñaron y yo quedé solo. Luego vino una gran desilusión. Después de meses y meses de entrevistas, comprendí gradualmente que las historias de mis pacientes acerca de las seducciones eran casi siempre un invento. Eran fantasías solamente. Eso destruyó mis atrevidas teorías. Pero hay cierto patrón en la locura. La mente siempre tiene un propósito. Buscando esos propósitos, Freud miró dentro de su propio subconsciente. En esa época le temía la muerte, a los viajes y a veces hasta a cruzar la calle. Era víctima de las mismas fuerzas neuróticas que sus pacientes. Eso le dio base para sus estudios. Sin embargo, se había dejado engañar por falsas historias de seducción infantil. ¿Debía abandonar sus estudios? Ese fue un momento decisivo en su vida y en su carrera. Aún se hizo otra pregunta más profunda. ¿Cuál es el propósito de esas fantasías de seducción? Es posible que las mismas fantasías sean importantes. Era posible que las fantasías también significaran algo. Es extraño, pero a pesar de mis dificultades, yo tenía un sentimiento de victoria y no de derrota. Las fantasías son como sueños, y pronto descubrí que yo podía aprender mucho de los sueños de mis pacientes. Resolví explorar los sueños científicamente. Ustedes saben que los sueños siempre han sido parte importante del arte, la religión y la mitología. Pero la gente se indignó cuando demostré que estos eran también parte de la realidad de nuestro propio yo, una parte muy importante, porque los sueños no tratan de trivialidades. No dejamos que nada trivial perturbe nuestro sueño. Mis estudios de los sueños tardaron 5 años, y muchos de los sueños que estudié fueron los míos.
Eso fue algo que soñé cuando tenía 7 u 8 años. Y fue tan vivo y aterrorizante que lo recordé bien y pude analizarlo años más tarde. Aún en el sueño, reconocí la cama de mi madre. Pero esos pájaros, ¿qué eran? ¿Qué significaban? Recordé que días antes de haber soñado eso, había visto una Biblia ilustrada y vi dioses egipcios con cabezas de pájaros celebrando ritos funerales. Supe que la que iba en la litera era mi madre, porque mi terror lo causó el miedo de que ella hubiera muerto. El significado era claro, ¿no creen? El sencillo temor a la muerte de ella. Pero eso era solo lo que llamé el sentido manifiesto del sueño, el superficial. Aún en los sueños están nuestros sensores tratando de disfrazar el significado verdadero de ese sueño. Al profundizar, descubrí que la figura de la litera era el recuerdo de mi abuelo moribundo. ¿Mi abuelo? Tal vez yo había puesto a mi padre en esa litera fúnebre. Y los pájaros significaban otra cosa. Unos días antes de soñar eso, estuve jugando con Philip, un chico vecino. Él hablaba de contactos sexuales y usó una palabra vulgar que yo no conocía. Fue Vögel en alemán, y procedía directamente de la palabra alemana que significa pájaro, Vogel. Descubrí el significado prohibido de mi sueño, el verdadero significado, el que pretendían ocultar mis sensores mentales aún durmiendo. La ansiedad que estaba disfrazada era sexual. Representaba solo mi deseo de que muriera al fin mi padre y el deseo erótico por mi madre. Trabajando con los sueños de sus pacientes y sus libres asociaciones y con sus propios sueños y asociaciones, Freud desarrolló los principios y técnicas del psicoanálisis. Según Freud, el psicoanálisis prueba que el hombre tiene menos dominio del que cree sobre sus inconscientes impulsos irracionales y primitivos. Esos impulsos, según Freud, se originan en nuestros primeros años. Al contrario de otros animales, el hombre depende de alguien durante casi un cuarto de su vida. En ese mundo de dependencia, sobre todo en los primeros 5 o 6 años, decía Freud, se forma la personalidad del hombre. Psicológicamente, el niño es el padre del hombre. Antes de la época de Freud, apenas se pensaba que el niño tuviera emociones reales, como un adulto. La niñez era algo de sencilla inocencia y felicidad. Freud presentó otro cuadro. El mundo infantil está lleno de emociones. A los humanos les duele que nazca otro niño. Los padres, consciente o inconscientemente, pueden rechazarlo. Según Freud, las relaciones familiares son de competencia. El niño siente deseos y celos constantemente. Los sentimientos de un niño no son infantiles. Son sentimientos de agresión y deseo erótico, y estas intensas emociones, naturalmente, se dirigen primero a la madre. Ella es el primer amor del niño, y esa relación se convierte en modelo para todos sus amores posteriores, ya sea la criatura niño o niña. Según Freud, ese amor erótico no es sencillo. En él hay también agresión, porque muy pronto el niño ve que está bajo el dominio absoluto de su madre. Dice Freud que el padre también provoca fuertes emociones contradictorias. Amor, miedo y odio cuando el niño siente que el padre es el rival que se interpone entre él y su madre. Según Freud, estos primeros conflictos emocionales establecen un patrón en lo profundo de nuestro subconsciente. Amamos a nuestra madre, pero le tememos por su poder sobre nosotros, y al padre le amamos y le odiamos por robarnos ese amor. Llamé a esto el complejo de Edipo, recordando al trágico rey griego. Todo hombre desea a su madre y quisiera matar a su padre.